Hola, mi nombre es Sofía Cújar. Trabajo como Business Development Representative en Notion. Y mi nombre es Manuel Osorio y esto es Design Founders, conversaciones que necesitas escuchar dos veces. Sofía, muchas gracias por estar aquí. Y para iniciar, me gustaría que nos puedas contar a qué se dedica ese rol que acabas de mencionarnos directamente en Notion. Antes de iniciar, recuerda suscribirte al canal. Ya tienes disponible episodios de Google, Microsoft, PayPal, Airbnb, Linktree, Hotspot, Notion, entre otros. Son gratuitos y si te suscribes me permites traer más invitados. Muchas gracias. Gracias, no, Manu, por la invitación. Bueno, básicamente lo que yo hago como Business Development Representative es trabajar en ventas, específicamente con la región de EMEA en Notion. Y básicamente lo que hago yo es ayudarle a empresas que están tratando de escalar muy rápido, em, como scale-ups específicamente, a ayudarles con la gestión de conocimiento con Notion, por un lado. Por otro lado, creo que una gran parte de nuestro rol en Notion, que tal vez puede ser diferente al rol normal de BDR, es que nosotros nos enfocamos mucho en la automatización de procesos con inteligencia artificial y bueno, ver qué problemas podemos encontrar, ya sea que nosotros tenemos internamente o que nuestros usuarios estén enfrentando y cómo nosotros podemos utilizar inteligencia artificial para resolverlos. Entonces hay dos componentes importantes de mi trabajo actual, que son esos. Ok, justamente me gustaría que nos expreses un poco qué papel juega tu rol justamente dentro de toda esa cadena de valor cuando hablamos de producto como un todo, y cómo lo describirías tú, la convergencia de tu rol en tecnología y ventas. Yo creo que es justamente como de esa segunda parte que yo te estaba contando de mi rol, una diferencia de ventas normal en ventas en tecnología es que tú primero debes entender mucho el contexto en el que se mueve una empresa de software, que son normalmente los que nosotros tenemos como clientes, y también entender cómo un sistema puede estar en constante desarrollo para acoplarse a las necesidades del cliente. Entonces yo creo que una diferencia de ventas tradicionales es como, y ventas tal vez de tecnología es uno, como que el entendimiento que tienes que tener de la industria. Y por una segunda parte, también cómo este producto es un producto que va cambiando constantemente. Y bueno, que no es el mismo carro que vas a vender y que no cambia, sino que producto que cada día es diferente. Entonces, Y, y dentro de esa cotidianidad de tu contexto en Notion, me gustaría si nos pudieras ilustrar, por favor, qué tan cercana es entonces tu relación, porque tú hablas de entendimiento, eso me lleva a mí a pensar en investigación, a entender el usuario. ¿Qué tan cercano tal vez es tu papel con equipos de diseño de producto, UX Researcher, Service Designer, Product Designer, UX, Product Manager? es bastante cercano. De hecho, nosotros enfocamos mucho nuestra relación con diseñadores, con ingenieros, como, o personas que trabajan en producto para entender cómo trabajan ellos. Y yo creo que en el proceso de descubrimiento nos tomamos bastante tiempo en entender cómo trabajan ellos en el día a día, saber y luego de entender, ok, dependiendo de cómo tú trabajas, si te podemos o no te podemos ayudar. Entonces, primero, como en la manera en que nosotros investigamos a las empresas es bastante exhaustiva. Y segundo, también para crear nuestro mismo producto se adapta en la forma en que piensan los diseñadores, en la forma en que piensan las personas de producto. Y, y bueno, eso es bien interesante. Si tú ves en Notion, por ejemplo, algo que las personas aprecian mucho cuando hablan con nosotros, es como el producto es como un sistema de Legos, en que, no sé, los bloques es como si los bloques que están dentro de Notion se asimilan a los bloques con los que tú crearías un,
rompecabezas de Lego, básicamente, y que las piezas te pueden servir para muchas cosas diferentes. Yo creo que esta manera, este símil, es algo que entienden los diseñadores y que les encanta, súper diferente a tal vez como otras personas que les gustan que las cosas ya estén ensambladas y hechas. Bueno, yo creo que desde cómo conoces al usuario hasta cómo creas un usuario, cómo creas un producto pensando en ellos también, básicamente. Yo soy precursor justamente, y lo divulgo mucho, de que el diseñador, desde nuestra posición, ya seamos researcher, UX UI o product designer o product manager, debemos untarnos de todo un poco. Así que me gustaría que me puedas compartir desde tu posición estando en ventas, ¿qué considerarías que un diseñador debería por lo menos explorar para tener una conversación mínima contigo, con alguien de ventas? En el sentido de, ¿puedes repetir la pregunta? Claro, eh, si yo soy un diseñador en Notion, de pronto aprender de qué de tu mundo me puede ayudar, qué es lo mínimo que yo por lo menos me podría interesar de ventas, como para yo tener mejores conversaciones contigo. Claro. Em, Interesar de ventas, yo creo que para cualquier diseñador en algún momento va a estar en contacto con sus clientes, creo que muchísimo. Y yo creo que la manera de cómo es la manera en que los vendedores entienden a su cliente y entienden sus necesidades antes de saber si sí les pueden vender algo o no. Creo que eso es algo bien interesante. Em, Nosotros siempre pensamos como help, 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 no sales, sales, sales. Entonces, ¿cómo tú le puedes ayudar al otro? Entonces, antes de hacer nada con tu producto. Entonces, yo creo que eso es algo que yo, si fuera un diseñador, me pondría en la posición del investigador curioso, que es muchas veces lo que hacen las personas de ventas, de entender todo este ecosistema de la persona con la que estás hablando para luego tú crear algo que se acopla a sus necesidades. Creo que eso podría ser. Quiero que hablemos ahora de una etapa de tu vida como founder. Estando como founder, ¿qué descubriste sobre lo que supone emprender que nunca imaginaste antes de lanzarte al vacío? Bueno, yo creo que yo antes de emprender tenía pocas suposiciones de lo que en verdad era emprender y emprender específicamente en el sector de la tecnología. Creo que los únicos ejemplos que yo tenía de emprendimiento estaban muy diferentes era más como emprendimiento tradicional y muy diferente a lo que se ve hoy en día en tecnología. Entonces yo creo que en mi perspectiva, que más me di cuenta, lo más importante que me di cuenta es la cantidad de oportunidades que hay y recursos que hay en el sector de la tecnología dispuestas para ti solamente si tú tienes acceso a un computador. Entonces, yo creo que un concepto que tenía antes yo y era que era bien restrictivo es que, bueno, si quieres ser emprendedor, vas a necesitar mucha plata, mucho conocimiento, em, muchos recursos. Y luego, después de emprender en tecnología, me di cuenta que hay muchas cosas y tú en verdad no necesitas haber tenido una experiencia en específica en algo o un grado ni siquiera para emprender. Hay demasiados recursos en, no sé, en tu computador, ya sea para crear un producto como la comunidad y las conexiones que tú puedes establecer a través de un computador. Entonces yo creo que, uf, una cosa que me cambió a mí la vida en emprender en tecnología fue entender la abundancia de oportunidades que hay en este sector y que en un país como Colombia normalmente uno no está tan expuesto a esto y no sabe que es posible. Entonces, la abundancia de oportunidades y recursos que hay eh, en tecnología, yo creo, lo más importante. ¿Cuáles consideras que
que fueron esos aprendizajes o cuáles tal vez fueron esas habilidades, ya sean blandas o duras, que al estar emprendiendo se desarrollaron en ti, que cuando te volcaste a trabajar para una compañía como Notion, sin duda te potenciaron mucho. Si te ha gustado el episodio, te invito a participar de las clases de UX y producto que se realizan en vivo los jueves, cada 15 días a las 10 de la mañana, hora Colombia. Son gratuitas y si quieres reservar tu cupo, el enlace está en la descripción. Sigue disfrutando del episodio. Bueno, yo creo que hay tanto blandas como técnicas que desarrollé muchísimo y yo creo que, pero la primera que es blanda te hace que desarrolles muchas técnicas y es la manera en que un emprendedor em, es bastante recursivo y logra coger un problema grande y desintegrarlo en piezas pequeñas y crear una solución que no necesite tanta plata en lo que se le llama un MVP. Es como tú puedes resolver un problema de la manera más fácil posible con los recursos que tienes ahora. No es con la plata que vas a tener en 10 años, no es con cuando tengas 50 personas, es como ahora cómo resuelves este problema que tienes con los recursos que tienes. Y eso es súper importante. Hoy en día que obviamente em, está trabajando en Notion, que es una empresa que ya está en una etapa más grande, como en una etapa ya mediana, digamos, pero obviamente ya es una empresa con importante presencia global. Los problemas son mucho más grandes y a veces yo creo que lo que hace la diferencia es cómo tú logras desintegrar esos problemas tan grandes en piezas pequeñas y resolverlo con lo que hay. Entonces, eso es gran cosa, habilidades blandas que uno logra, que logra desarrollar siendo emprendedor. Y bueno, digamos, por el lado más técnico, es que claramente cuando tú eres emprendedor, tienes que aprender de todo un poco. Empiezas a aprender a vender, nunca había vendido en mi vida, empiezas a programar, a hacer demos, a hacer productos, te pones los sombreros, cuantos sombreros te tengas que poner, te los pones. Eh, Aprendes mucho de muchas cosas, un poco de todo, sobre todo en mi rol que era de CEO, aprendes mucho, mucho de todo. Y bueno, pero yo diría que esa de fragmentar los problemas en cosas pequeñas es lo más importante. En tu experiencia profesional hubo una etapa en la que fuiste parte de Makers Fellowship, que es un programa. Me gustaría conocer justamente qué valor, qué te aportó pertenecer a este programa. Bueno, yo creo que exactamente Makers es una de las ejemplos que yo te puedo dar cuando te digo que algo que yo no entendía antes de ser emprendedora y un después. Un después de estar en Makers me di cuenta, oye, esto es algo que está disponible para ti a través de una pantalla, literal, y eso te abre puertas a una comunidad de emprendedores que en Colombia te dan mucho la mano. Es impresionante en Colombia el gran ecosistema que hay de personas que se ayudan mutuamente y que yo, después de haber estado en Suiza, de haber estado en Berlín, después de haber estado en Irlanda, que en Berlín y Dublín son grandes hubs de tecnología, veo la gran diferencia en el ecosistema colombiano del como cómo se apoyan muchísimo. O sea, tú hoy en día puedes seguramente hablarle a cualquier CEO de cualquier empresa de tecnología colombiana, lo más seguro es que te respondan. Yo no sé si me van a matar por decir esto, no creo, la verdad, pero te tienden muchísimo la mano. Y eso es algo que sí te cambia un poco el chip. Y la verdad es que luego, cualquier lugar que ibas y que tú decías, ah, no, yo soy maker, no, yo también, de una vez un clic eh, que te hace ayudarte y te hace, no sé, es como decir que tú eres fan del mismo club de fútbol, básicamente, y ya te hace conectar automáticamente y eso va haciendo la diferencia muchísimo en la manera en que tú progresas. Y no, entonces yo puedo decir que bastantes recursos uno tiene al unirse a una comunidad así. Y también
que te hace estar abierto a muchas más oportunidades que normalmente tú no tendrías presente. Y yo creo que eso es algo importante, sobre todo en un país como Colombia, donde las oportunidades antes tal vez estaban solo como que en manos de las personas que tenían el acceso a la educación necesaria, a las personas o a los contactos necesarios. Ahora por comunidades como Makers están abiertas para Ujú. todo el que sea un overachiever, que trabaje mucho, que le meta toda, que quiera aprender, está abierto para ti. O sea, si tú tienes ese perfil, está abierto para ti. Y eso yo creo que es algo bien importante. Trayectoria, justamente como lo mencionaste, has pasado o has conocido la experiencia de Dublín, ahorita Irlanda. ¿Cuál ha sido ese choque cultural que de pronto te ha generado desafíos para aprender a navegarlo en los cambios de país? Yo creo que, bueno, o sea, dependiendo del país, son mundos diferentes. Y por ejemplo, al trabajar en Europa, y yo trabajo con todas las regiones de Europa, te das cuenta de lo diferente que son cada uno de los mercados. Uno en particular que me tocó vivir duro y puro fue en Alemania. Yo trabajé en Alemania en el sector de biotecnología también. Entonces, ese es un sector bastante interesante porque en Alemania la restricción de los datos es importante. Entonces, tú nunca vas a ver en ningún otro país cómo allá cuidan los datos personales y la diferencia en que eso te da a ti como en restricciones como tú como empresa tratar de llegarle a la gente es más difícil porque hay muchas restricciones en los datos. Entonces, es algo bastante impresionante ver cómo una potencia mundial, económica mundial, puede ser tan avanzada en ciertos temas y al mismo tiempo tan arcaica en ciertos procesos. Y uno en principio no entiende por qué y luego entiendes que mucha parte de esta manera antigua de trabajar es para proteger los datos personales. Y yo creo que eso es bastante interesante. Ahora que me lo preguntas, es como cómo eso va a impactar el desarrollo de los países en un futuro en esta hora de inteligencia artificial. Como que a mí me resulta interesante ver cómo se van a desarrollar Estados Unidos versus Europa por el manejo de tratamientos de datos, porque AI es lo que va a forjar básicamente el crecimiento de los países. Y bueno, si tú restringes a los modelos de trabajar distintos datos, cómo eso va a disminuir tu productividad, pero también cómo tal vez puedan aprovechar que no todo el mundo tenga acceso a sus datos. O sea, me parece curioso y digamos que eso es una de las grandes diferencias culturales que yo vi eh, de lo que yo estaba acostumbrada tal vez en Colombia o en otros países. Tomando un poco tu papel dentro de Notion, me gustaría si nos puedes ilustrar a grandes rasgos un poco justamente cómo es para ti ese journey. Hipotéticamente, si yo fuera una scale up y vas a entablar una conversación conmigo, quisiera poder entender justamente cuándo entra Sofía, qué puntos de contacto tiene, como para hacernos una idea de tu día a día. No sé qué tan a detalle puedo ir ahí, pero digamos que creo que lo que sí puedo compartir es normalmente nosotros tenemos la gran ventaja de que Notion mucha gente la empieza a usar desde la manera self-serve. Entonces, normalmente cuando nosotros vemos un crecimiento importante en la empresa, nosotros sabemos que ahí hay que brindar apoyo y decir, oye, mira, estoy segura que estás creciendo una locura. Nosotros trabajamos con empresas que crecen muy rápido, o sea, muy rápido. Y para ese nivel de crecimiento siempre tienen que tener un nivel de apoyo con todos los sistemas que están haciendo para que las cosas no se salgan de control. Y digamos que cuando nosotros notamos ese crecimiento importante, Sofía va y les habla a ellos y normalmente ellos aceptan esa ayuda porque es difícil, claro. O sea, hay muchos
cuando estás creciendo de manera tan acelerada, es importante la información que tú tienes detrás. Y bueno, eso es lo que hay en Notion. Antes de continuar, recuerda que si quieres aumentar tus probabilidades de obtener más entrevistas, necesitas diseñar un portafolio de forma estratégica y mostrarle a los reclutadores tu propuesta única de valor diferencial. Así que únete al curso de diseño de portafolio. El enlace está en la descripción. Y hablemos entonces tal vez de un desafío que haya sido bastante retador hasta ahora, lo que para ti justamente al ser representante de una marca como lo es Notion. ¿Qué ha sido retador? Bueno, primero que todo, que tú, o sea, ser parte de Notion es también hacer parte de una empresa que en el tamaño que está aún crece muy rápido. Entonces tú tienes que ser tan adaptativo como la empresa y tan veloz como la empresa, digamos. Entonces yo creo que, bueno, por una parte es que tú tienes que ser una persona que se adapta al cambio muy rápidamente y l- aprende y cambia y también el producto va cambiando más rápido de lo que tú puedes, de lo que tú puedes aprender. Entonces es una locura. Es adaptación al cambio es algo súper importante y digamos que esa es una de las cosas más importantes y la segunda es, nosotros tenemos una comunidad bastante importante de Notion y hay una gran responsabilidad con esa comunidad, la verdad, porque son personas que son expertas en tu producto. Entonces, obviamente, cuando tú hables con una persona que usa Notion y que hace parte de la comunidad de Notion, tú tienes que ser un gran representante de tu producto y entenderlo y saber cómo usarlo y como toda la complejidad detrás, igual o mejor que ellos. Y eso es bien difícil porque las personas de verdad tienen se, se identifican mucho con el producto y literalmente es un hobby que ellos tienen la comunidad de Notion, ellos se reúnen, hablan de Notion, cada uno muestra sus diferentes proyectos y es importante como tú estar keep up con ese desarrollo que tienen y obviamente como tú brindarles valor a ellos también y obviamente tú como empresa también abrazarlos muchísimo y escucharlos. Eso es importante. Me da curiosidad porque lo que tú mencionas, claramente Notion tiene ese programa de embajadores de Notion, donde son personas que manejan el producto de una manera como expertos. Sí. ¿Existen? Asumiría que sí, pero qué bueno escucharlo de tu parte, como esos rituales, es decir, para formarlos a ustedes también. Me imagino que Sofía, tú tienes que manejar Notion de pe a pa. Sí, sí, obviamente. Bueno, yo creo que en verdad algo interesante es que muchas de las personas que entran a Notion también en algún momento fueron un poquito obsesionados con Notion por sí, de por sí. Yo manejaba mi vida y mi empresa todo en Notion, la verdad. Entonces, digamos, de ahí parte esto. Sí, obviamente nosotros estamos todo el tiempo siendo capacitados y es interesante porque no solamente que te enseñan cómo usar el producto, sino que tú sabes, te das cuenta qué tan útil es el producto para tu misma productividad, que si no lo usas te quedas atrás. Entonces, es no solamente como, digamos, como los talleres de formación, que sí, obviamente hay, sino como también uno estar hands-on todo el tiempo viendo cómo puede mejorar con su misma trabajo con la herramienta. Tú actualmente estás justamente en Irlanda, como me lo mencionaste ahora. ¿Qué has visto tal vez de cómo se está comportando Europa, el mercado europeo, nosotros que estamos aquí en Latinoamérica, nos pueda nutrir? Tal vez haga a rasgos generales, ¿qué movimientos estás viendo? El mercado de contratación, el mercado de las startups, en general. En general del mercado europeo, bueno, yo creo que aquí es una pregunta que a mí tal vez es interesante porque a mí yo siempre estoy viendo qué está pasando en el mercado de Estados Unidos, que me parece muy Okay. interesante cómo se mueve.
Pero yo creo que algo que le rescataría al mercado europeo es, por ejemplo, empresas que están surgiendo empresas muy interesantes en países que normalmente no son, em, no son hubs de tecnología. No sé, Lovable en Estocolmo, por ejemplo. Es un ejemplo de eso. Y yo creo que eso es una muestra de que lo que tal vez antes se tendría como, no sé, las empresas gigantes de tecnología solo nacen en ciertos países o mercados, tal vez puede cambiar. Obviamente donde hay recursos siempre es más fácil, pero yo creo que esto es una vez más una muestra de que cada vez más hay recursos que tú puedes tener de una con el computador y yo creo que la inteligencia artificial es como un enabler de esto que pasa, como, y es porque ya muchas personas pueden hacer mucho más con menos recursos y me parece que en muchos lugares que normalmente no serían los hubs de tecnología más grandes del mundo, en Europa se están viendo cómo están saliendo las empresas impresionantes. Bueno, digamos, eso es algo interesante de Europa. Y, y bueno, y yo creo que también algo que, porque mencionas Irlanda, algo interesante de Irlanda es como Dublín en los últimos 20 años se ha vuelto un hub de tecnología para empresas en Europa. Y bueno, es interesante ver cómo un país logra literalmente cambiar su historia, su economía, a través de la inclusión de este tipo de empresas y como obviamente programas que se adapten a estas empresas y que incentiven a traer ese talento. Es súper interesante. Vale. Ahora me gustaría si nos puedes dar algunos consejos, en específico con este podcast. El objetivo del podcast es nutrir a los diseñadores de producto a que den el salto en algún momento a ser fundadores. Y tú has tenido la experiencia de haber sido founder. Entonces, ¿cuáles serían esas prácticas de negocio y de ventas que nos recomendarías a quienes buscamos emprender en algún momento? Ok. Yo creo que una de las prácticas más comunes y tal vez más fáciles que se pueden hacer es cómo tú te puedes conectar de manera usando todos los canales tradicionales, un poco masivamente, ya sea mail, LinkedIn, digamos, mail, LinkedIn, llamadas, todo esto, ¿cómo puedes tú usar toda esta información que está disponible y tal vez incluso softwares que te ayudan a automatizar un poco esos procesos para tú generar ventas? Yo creo que es muy conocida la parte de mercadeo, claro, un poco más B2C y de generar estrategias de SEO y que te encuentres más fácil en Google. Y creo que eso siempre es muy importante, pero y más si estás enfocado a el mercado de ventas B2B, cómo tú puedes usar esos canales que normalmente, que están a tu alcance, pero que normalmente a veces se ven olvidados por los founders que apenas están empezando. Entonces, yo digo que eso es una práctica importante y que cada vez se va a ver más fácil, o sea, cada vez va a ser más fácil con la inteligencia artificial hacerlo de manera un poco más masiva sin tener tanto input humano. Entonces, bueno, yo creo que eso es una parte importante. Em, y segundo, creo que también para una cosa que es importante ahora saber es cómo tú también puedes hacer presencia por estas plataformas de inteligencia artificial. Si alguien, cómo tú puedes crear contenido para que cuando alguien le pregunta a ChatGPT o a Notion AI qué herramienta debo estar usando para hacer tal y tal y tal, que las descripciones y el contenido que tú estés creando se adapte a esto para que la gente te pueda encontrar. Yo creo que esos son tips un poco más prácticos para que los diseñadores que yo entiendo que tienen mentes increíbles, den el paso a vender, porque
vender siempre es lo más importante y yo creo que eso es a veces que el primer paso que cuesta. Entonces, empaparse con todo eso es importante. Ahora asumamos que estamos ahí justamente en este mismo escenario hipotético y yo te comparto que, Sofía, estoy iniciando una startup, no tengo flujo de caja, necesito rápidamente capitalizar esas pequeñas ventas, tengo la presión, me respira en la nuca, como diríamos aquí en Colombia, nos respira en la nuca la necesidad de vender. Pero tú me hablas también de que ventas es ayudar, 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 construir relaciones a largo plazo. Ahí está el dilema. Decime cómo puedo, cómo lidio con eso, ese dilema de presión en ventas, pero construye relaciones a largo plazo. Espera, tengo algo para ti. ¿Estás interesado en crecer en tu carrera o en hacer la transición para trabajar en UX? He diseñado un programa que contiene todo lo que me hubiera gustado saber antes de iniciar a ciegas mi transición o empezar a crecer. Es por eso que te invito a que te inscribas y el enlace está en la descripción. Sí, yo creo que el primer concepto que te va a que ayuda en verdad es en la primera interacción que tú tengas con un cliente, obviamente tratar de estar en una llamada, hablar con la persona, tener un sistema de tú entender a quién sí puedes ayudar y a quién no. Y desde un principio, sin temor, si esta persona no es lo que tú, o esta empresa no es la que tú puedes ayudar, sin presión decirle, oye, muchas gracias por compartirme el problema que tienes, yo no soy no soy la empresa para ti. Y así tú no pierdes tu tiempo, ni ellos pierden su tiempo. De manera que te asegura que cada persona o cada empresa en la que tú estés invirtiendo el tiempo a largo plazo es una persona que tú realmente puedas ayudar. Entonces, yo creo que empezar con entender quiénes no son las personas que tú puedes ayudar. Así eso te va a asegurar que si tú estás buscando crear relaciones a largo plazo, a todas esas interacciones que tú le estás metiendo tiempo, sean valiosas y que tú de verdad sí sea algo que tú quieras nutrir. Ya tener como, no, igual no te sirve tener a alguien en el que tu herramienta no les va a ayudar, porque va a llegar el momento que al final del día vas a tratar de cerrar el trato, pero si ellos no ven el valor que tú les puedes generar, entonces no va a salir. Mejor no pierdas ni tu tiempo, descualifica rápido em, y así eso te ayuda a tener siempre buenas relaciones a largo plazo porque va a ser algo en que tú en realidad sí vas a ayudar a la empresa o a la persona. Em, Sofía, entonces mencionas que tu rol posiblemente va a desaparecer. Entonces, ante esa eventualidad, ¿cómo te estás preparando? ¿Cuáles son ahorita esos nuevos desafíos y hacia dónde se está moviendo tu curiosidad intelectual? Eso es una muy buena pregunta y yo creo que hoy en día si le preguntas a cualquier persona que trabaja en un sector de inteligencia artificial, como que conoce que muchas cosas van a cambiar, la verdad. Y es difícil predecir específicamente dónde tus habilidades van a ser em, más importantes. Entonces, es una gran pregunta y creo que ninguno de los expertos creadores de modelos importantes saben responder esta pregunta porque ya no se sabe qué va a ser valioso o no. Y yo creo que yo tampoco sé exactamente. Entonces, la verdad, lo que hago yo es tratar de entender estos sistemas lo más que pueda, sacarle el mayor provecho para darle a mi trabajo actual, a mi trabajo futuro y luego adaptarme. Yo creo que eso es lo más importante, cómo uno se adapta al cambio. Y es cambios de tecnología siempre hay. A mí me parece que esto va a ser un cambio radical y rápido, pero es cuestión de adaptación. Las habilidades, yo creo, blandas van a ser muy importantes en mi perspectiva. Cómo tú te desarrollas como humano, cómo tú hablas, cómo tú, cosas que se hacen solamente de manera presencial van a ser importantes, pero
a mí me parece que subirte a la ola ayuda y la verdad es que si me preguntas si me da miedo, pero me emociona y me encanta trabajar en ello. Entonces, es interesante. La verdad es que no sé cómo va a cambiar, no sé exactamente dónde centrar mis habilidades, pero sacarle provecho, lo más que puedas provecho ahora mismo y, y bueno, ir adaptándote mientras cambia, porque no se sabe. Y ya para concluir nuestra conversación, Sofía, me gustaría saber cuál sería el consejo que con todo lo que tú ya sabes te darías a ti misma si pudieras viajar en el tiempo al momento en el que empezaste tu carrera profesional. Uy. Yo creo que el consejo que me daría a mí misma es háblale todo el mundo, a todo el mundo, crea tu comunidad haz tu networking, crea comunidad, es algo muy importante. Em, Hay mucho acceso a personas, menos mal por todas las redes sociales, por estas comunidades que hay, que hemos hablado. Entre más tú te sumerjas en esto, más vas a estar abierta a oportunidades y, y yo creo que lo más importante es háblale a todo el mundo que tú le quieras hablar y que de alguna forma le puedas dar valor y que ellos a ti, porque la gente normalmente está dispuesta a ayudar. Entonces, ese es un gran consejo que me daría. Y ya. Ok, vale, Sofía, con eso llegamos al final de este espacio de conversación y no queda más que agradecimientos por permitirnos conocer un poco de tu día a día en Notion. Ay, no. Manu, muchas gracias a ti por darme el espacio de compartir un poco. Bueno, comunidad, llegamos al final de Design Founders, conversaciones que necesitas escuchar dos veces. Chao, chao.